nombre es Octavia Hernández Zambrano. Se ve la pantalla, ¿cierto? Me imagino. ¿Sí? Sí, ya. Ve acá. Soy profesora de Historia, Geografía y Educación Cívica hace unos añitos ya. Y acá les dejo mi correo personal de trabajo, por si quieren. Bueno, yo sé que hay un correo general del preuniversitario donde ustedes mandan todas sus dudas, pero particularidades de la materia o los materiales o cualquier duda que quede, siéntanse con la completa libertad de preguntarme, ¿ya? Em, bueno, Ian, nosotros también estuvimos conversando hace un tiempo, que está ahí, que les pidió la asistencia, que yo también estoy en otros universitarios, en dos particularmente, uno en la comuna de Los Pejos y otro en Santiago Centro. Entonces vamos a tratar de que todo este proceso de preparación de la PAES de verano, que es la que vamos a dar a finales de año, sea lo más provechoso posible. No sé si alguna de acá se conectó a la clase de ayer de la profe de historia, para no repetir lo mismo. Yo. ¿Y qué vieron, Fernanda? Si me puede poner al día un poco. Si puede, si no. ¿No? ¿Está escribiendo algo? Ah, es que no quiero repetir lo mismo, por eso les consulto. Ya, algo me comentó la profe que vieron como las cosas propias de la PAES, el temario particularmente. Y hoy día voy a comenzar con un poquito de materia más general ligada al ítem de economía y sociedad, que es el más corto, que son cerca de 8 a 15 preguntas dependiendo la PAES. En la última PAES, que fue la de invierno, la de junio, eran solo 8 preguntas de economía y sociedad, pero son 8 preguntas que, si nosotros manejamos bien, nos puede hacer la diferencia, ¿ya? Para el puntaje que necesitamos, para la carrera que estamos pensando entrar a estudiar, e incluso para la universidad que nos interesara de alguna u otra forma, ¿ya? Entonces yo a lo mejor voy a repetir un poquito eso y después vamos a entrar al tema de la materia, ¿ya? Bueno, nosotros ya estamos en esta etapa, ya pasó la etapa 2 de la inscripción de la PAES de diciembre, la PAES de verano. Igual, si hay alguien que todavía no se inscribe a las PAES, que no cunda el pánico, digamos, porque el DEMRE, que es la institución encargada de la preparación y la realización de la prueba y todo, siempre abre un proceso de rezagados, ¿ya? Si ustedes están en el colegio todavía, no sé si hay alguien me quieran escribir y ahí contarme, yo también para hacerme una idea. Si están en el colegio, ahí hay una inscripción automática. Si ya salieron del colegio, están egresados, tienen que hacer la inscripción ustedes, ¿ya? Pero con este proceso terminó, que es en la primera etapa de inscripción. Casi siempre abren un segundo proceso en el mes de octubre, ¿ya? Entonces, para que no, si alguien todavía no se inscribe, no nos desanimemos. El 25 de septiembre es una segunda fecha importante de este calendario, porque comienza la publicación de ofertas de carreras, ponderaciones y vacantes en todas las universidades a nivel nacional, ¿ya? Es muy importante porque la publicación de las carreras, las ponderaciones, los puntajes, etcétera, cambia cada año, porque depende primordialmente de que todos los estudiantes qué puntaje sacaron para tal o cual carrera en tal o cual universidad. Entonces este proceso es muy importante. ¿Por qué? Porque nos acerca más en concreto a cuánto es el puntaje que necesitamos. Esas son las ponderaciones, que es las 3 pruebas, en el caso de quienes están dando historia, lenguaje y matemáticas, más su NEM, más su ranking, etc.
y las ofertas de las vacantes por cada carrera, si son 100, 120, 80, 70, etc. Depende de cada universidad y de cada carrera. Y el 21 de noviembre, una semana y media antes de la prueba, 10 días antes de la prueba, está la publicación oficial de servicios y los beneficios universitarios, o sea, toda la información de las becas y los créditos, chiquillos. Esto es muy, muy importante porque tiene que ver con la manera como nosotros vamos a financiar nuestros estudios universitarios, dependiendo de o nuestra situación socioeconómica en el caso de la gratuidad, o dependiendo de la universidad en la que finalmente quedemos seleccionados para poder postular a becas internas de la universidad o a crédito universitario, ¿ya? Y finalmente el 2, 3 y 4 de diciembre son los 3 días de la verdad en esta vez, que es la rendición de la PAES. Una consulta, ¿alguien acá ha rendido la PAES antes? Ahora en el invierno o el año anterior. ¿No, nadie? Ya. Entonces, si esta es su primera vez, no estemos nerviosos ni nada, porque lo positivo que tiene la PAES, que antes no existía, es que ustedes pueden acumular el puntaje. Ya, yo no sé si a lo mejor le han explicado eso, que si ustedes sacan un puntaje en esta PAES de verano y todavía consideran que no es lo suficiente para entrar o a la carrera que quieren o a la universidad que quieren, o todavía no están 100% seguros de qué carrera o universidad quieren estudiar, ese puntaje lo pueden dejar quieto y realizar la PAES de invierno. Si les va mejor, elegir el puntaje más alto o el que más les acomode para postular a la universidad o la carrera que quieran, ¿ya? Ahí llegó Denis. Hola, Denis. Entonces, eso como informaciones generales. No sé si tienen alguna duda, consulta, comentario. Disculpe la mano, no se preocupe. Estaba dando como unas informaciones generales, Denis, de respecto a las fechas de la rendición de la PAES o fechas importantes de la publicación de los servicios y beneficios universitarios, las carreras, etcétera. Todo lo que significa este proceso del segundo semestre ya antes de dar la prueba, ¿ya? Estaba preguntando a los chiquillos si es que tenían alguna duda, consulta, comentario. ¿Todo claro? Ninguna duda, dice Fernanda. Ya, genial. Igual si tienen alguna consulta de cualquier cosa que yo hable y me quieran interrumpir, chiquillos, prendan el micrófono nomás, ¿ya? Yo no tengo ningún problema que me interrumpan para ir resolviendo las dudas. Bueno, este semestre, digamos que vamos a estar trabajando en conjunto el 2024, vamos a ver estos 4 temas, que son los temas que entran en la PAES. El primero es economía y sociedad, el segundo es formación ciudadana, el tercero es Chile, América y el mundo en el siglo XIX y el cuarto es Chile, América y el mundo en el siglo XX. Esto es todo lo que entra en la PAES de historia ya. No entra, no sé, historia antigua, historia medieval, los romanos, los griegos, o incluso la geografía. Todos esos aspectos no entran en la prueba. ¿Ya? Entonces nosotros solo nos vamos a acotar a estas 4 temáticas. ¿Por qué es importante? Personalmente yo considero repasar bien economía y sociedad, porque economía y sociedad es un electivo. Yo no sé si alguien aquí tuvo ese electivo o no lo tuvo. Ahí si alguien lo tuvo ahí, comentar. Pero la mayoría no lo tiene, precisamente porque es un electivo en el colegio. Entonces es importante ponernos a trabajar sobre él para dominar mejor esto y poder responder correctamente finalmente en la prueba. ¿Ya? Perdón.
La clase de hoy va a ser un poquito corta, precisamente porque es la primera en que conmigo, yo sé que comenzaron ayer más el tema de historia con la profe Josefa, pero yo les voy a mostrar algunos conceptos más generales de lo que es la economía y sociedad, ¿ya? Si alguien tiene alguna noción, ahí también sería bueno que lo fuéramos conversando, no tengan... Escriban nomás, chiquillos, pongan sus comentarios o interrumpan nomás. Dentro de la temática de economía y sociedad, vamos a ver hoy el problema económico de la escasez y las necesidades ilimitadas y relaciones económicas de los distintos agentes. ¿A qué se refiere con distintos agentes? Las familias, que seríamos nosotros, los consumidores, las empresas, por el otro lado, que serían los generadores de estas relaciones económicas, y también el Estado. Ahí vamos a ir, yo estoy como haciendo como un spoiler más de lo que vamos a conversar, pero está dentro de esa temática. Y también la idea es que comprendamos el funcionamiento del mercado, sus alteraciones, su caracterización y, importante, la definición de bienes en base al sistema económico. ¿Alguna vez han visto algunos temas de economía? Si no, también pónganme que no, porfa. Para que veamos como de qué base. Aquí Fernanda dice, yo este año en economía. Ah, no, la Karen no. Inflación, deflación, mira, ahí tienen conceptos familiarizados. ¿Alguien más ha visto economía o el resto no ha visto economía? ¿No sabe de qué se trata o tiene algunas nociones? Bueno, ahí Fernanda nos pone un par de conceptos que son importantes y que también, si alcanzamos, los vamos a ver el día de hoy. Mi idea no es bombardearlos con tanta información. Colusión. Hay unas preguntas de la colusión también. De hecho, yo traje ahí, a ver si alcanzamos a ver un ejemplo para que trabajemos en conjunto, pero preguntan. No, pero, ya. Preguntas claves de la clase de hoy, o de los conceptos en realidad. ¿Qué es la economía? ¿Cuáles son sus principales características? Los conceptos económicos claves. ¿Cómo la economía se relaciona con la sociedad? ¿Por qué estudiamos la economía? La economía se supone que es como algo que hablan en las grandes esferas de la sociedad, que se une a la política, a las empresas, a la gran economía. Entonces, podríamos pensar que está bastante alejada de nuestra realidad, pero la economía está mucho más cerca de lo que nosotros pensamos, y no solo al momento de recibir unas luquitas, ¿cierto? Sino que al momento incluso en que nosotros salimos a la calle a comprar cualquier cosa. Y Fernanda adelantaba un concepto importante, que es el concepto de la inflación, que ahí lo vamos a ver con más detalles. Y 5, ¿qué importancia tiene en la actualidad? Porque nos preguntan de economía en la PAES, ¿ya? Precisamente se llama economía y sociedad porque nos preguntan de la economía en relación con la sociedad. No nos van a preguntar grandes definiciones económicas, pero sí nos van a preguntar cómo esas definiciones económicas se relacionan con la sociedad. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que trabajar para poder comprender, desarrollar tanto el estudio de fuentes. Recordemos que la PAES, chiquillos, la PAES de historia no es solo memoria, porque a veces la gente dice, pucha, historia es memoria. La prueba no mide la memoria, la prueba mide habilidades, que son pensamiento crítico, el estudio de fuentes, la comprensión, varias cosas que a nosotros a veces en el colegio nos cuesta un poco más o no nos desarrollan esas habilidades. Entonces por eso tenemos que acudir al PREU para poder no desarrollarlas, sino que poder trabajarlas. Porque no es que no las tengamos, es que tenemos que ejercitarlas, ¿ya? Voy a ver si me preguntaron, me pusieron algo. No.
también, ya. Comenzamos entonces. Me pasé, ahí sí. Concepto general, chiquillos, de qué es la economía. ¿Por qué lo puse? Porque ahí vamos a ir viendo, mi idea es que vayamos ejercitando en clase también ciertas preguntas de las PAEs anteriores. Porque en una pregunta el año pasado precisamente ponían la definición de economía y según la definición les preguntaban a ustedes cómo eso se relacionaba con un concepto propio de la economía. No me voy a adentrar en eso ahora, pero es importante porque a veces los enunciados de las preguntas nos dicen de qué se trata la pregunta. Entonces ahí tenemos que comprender qué es lo que nos están preguntando y entender también a qué se refieren los enunciados. Entonces, en términos ultra generales, chiquillos, la economía es una ciencia social que analiza decisiones que se toman en la vida cotidiana de las personas, tanto como individuos, como la familia, como el sector privado y el Estado. ¿Ya? Aquí nos dice que hay 4 agentes dentro de lo que puede ser la economía. Las personas, o sea, nosotros mismos como individuos, en este momento yo de acá, de este lado del computador, usted al otro lado en sus casas. La familia, como unidad económica, entendida no solo como una unidad social, o sea, no como una relación de parentesco, nuestros padres, hermanos, tíos, abuelos, primos, etcétera, sino como una unidad económica. El sector privado, que sería el tercer agente, que estaría representado por las empresas, digamos, no sé, en este caso, a ver qué hay en la contingencia, la empresa de la luz, por ejemplo. No sé si hay alguno ahí todavía que tienen algún problema con el suministro, pero ahí también hay una relación económica que es muy concreta, porque si tenemos suministro o no tenemos suministro, bueno, ahí está la relación directa con las personas. Y el cuarto agente, el Estado. ¿Ya? El Estado puede ser un agente fiscalizador, un agente regulador o un agente subsidiario. ¿Qué es subsidiario? Que ayuda a que las empresas desarrollen su aspecto económico. ¿Ya? Puede tener cualquiera de esos 3 roles en términos generales. ¿Ya? Una pregunta importante que surge de la economía es cómo enfrentar el problema de la escasez. Este concepto es muy, muy importante, porque la economía, chiquillos, chiquillas, parte de la base de que los distintos bienes que existen, bienes o servicios, un bien puede ser el celular, el lápiz, ahí también vamos a ver las diferencias de bienes, ahí vi que me preguntaron algo. Por oferta y demanda, claro, todavía no llegamos a la oferta y demanda, pero sí, la relación que hay entre el sector privado y la familia y las personas tiene que ver con la relación de oferta y demanda. Ahí vamos a explicar también qué es la oferta y la demanda. El problema de la escasez porque la economía parte de la base, chiquillos, que todos los bienes que existen no alcanzan para todos. ¿Ya? Parte de esa base. De ahí inicia el estudio de la economía. Hace una afirmación. Dice, el problema sustancial de la humanidad, si nos ponemos filosóficos, es el problema de la escasez. Que significa que todas las cosas que la humanidad necesita para subsistir no alcanzan para todos. ¿Ya? Ahí en algún momento, si tenemos tiempo después, podemos incluso hacer un debate de eso. Es una buena pregunta. Si todos los bienes y servicios alcanzan para todos, ¿por qué sí? ¿Por qué no? Pero esta es la afirmación de la economía. Entonces, la economía se pregunta cómo enfrentar el problema de la escasez y qué factores inciden en la toma de decisiones, cómo asignar estos recursos. Porque si partimos de la base de que los bienes y los servicios no alcanzan para todos, hay que precisamente tomar decisiones para asignar esos bienes y esos servicios a las distintas poblaciones. ¿Ya? Ahí, desde esa perspectiva está el rol de la economía ligada a la sociedad. ¿Ya?
¿Alguna duda, consulta, comentario de este aspecto? Aparte de poner sus nombres, ¿quiénes faltan para la lista? Ya. Seguimos entonces. Principales teóricos de la economía. Ya. Aquí les traje 4 en general. ¿Por qué estos 4? Porque después tiene que ver con la materia que vamos a ver más adelante de los tipos de economía. ¿Ya? Los tipos de economía, adelantando spoiler, no nacen de la nada, pues, chiquillos. Nacen por teóricos que lo plantearon en un momento inicial. ¿Ya? Entonces vamos a partir por quienes plantean las economías para más adelante ver los tipos de economía claramente en otra clase, porque eso también tiene su propia dinámica. ¿Ya? El primer teórico, Adam Smith, no sé si alguien lo había escuchado, a veces si en algún momento les pasaron economía, este es como el caballito de batalla, el más conocido, que él era el principal ideólogo de lo que se conocía como la economía política, que él consideraba como una rama de la ciencia de un hombre de Estado, un legislador. ¿Qué significa esto? Que Adam Smith ligaba, como dice acá el concepto, la economía con la política y la política vista como las instituciones estatales. Ya la gran política, los regímenes políticos, las instituciones, podríamos decir, bueno, está en materia de formación ciudadana, así que no es tan loco que lo plantee para que nos vaya quedando ahí en nuestras cabezas. Por ejemplo, grandes instituciones como los congresos, el poder legislativo, el poder ejecutivo, que en nuestro caso sería el presidente, distintos representantes de la política a nivel de las grandes instituciones. Entonces, para él tiene dos objetivos esta economía política ligada a las grandes instituciones de poder del Estado, que el primero es procurar que las personas tengan ingresos y subsistencia, partiendo de la base, como decíamos anteriormente, de que hay un problema de escasez, de que no todos los bienes y los servicios alcanzan para toda la población. Entonces, Adam Smith decía que había que garantizar que las personas tuvieran un mínimo de ingresos para lograr la subsistencia, o más exactamente, permitirles a ellos procurarse a sí mismos ingresos y subsistencia. ¿Cómo podríamos traducir esto, chiquillos? En la relación del trabajo, en el fondo. ¿Ya? La relación moderna del trabajo. Porque hoy como nosotros trabajamos, si alguno de ustedes trabaja, o sus papás trabajan, o su abuelo, o su hermano, eso podríamos imaginarnos más lo que planteaba Adam Smith. Entonces, tú como tienes que garantizarte tu subsistencia, tienes que salir a buscar ingresos. ¿Y para qué buscas esos ingresos? Para poder adquirir bienes y servicios que tienen un precio determinado. ¿Y por qué tienen un precio determinado para la economía? Porque precisamente no alcanzan para todos. ¿Ya? Voy a ver si me pusieron. Yo voy a estar muchas veces este año. Yo veo después el chat ya, así que si ahí me desconfiguro, ustedes me dicen. Me faltó el de acá, el de abajito. Carlos Marx en español, porque Carl es un poco, a mí me cuesta un poco pronunciarlo. Entonces, él es el Carlos Marx. No sé si alguna vez lo han escuchado, me imagino que sí. Es bastante vilipendiado por algunos, por otros bastante reivindicado. Fue antes que todo un economista, además de un filósofo, además de un marxista, ¿cierto? O sea, por algo el marxista de Carlos Marx. Fue ante todo también un economista, ¿ya? Donde él planteaba en términos generales que la producción social de la vida establece determinadas relaciones que son necesarias y que también son interdependientes de la voluntad de las mismas personas. ¿A qué se refiere esto con determinadas relaciones necesarias? A las relaciones de producción. También nos habla del trabajo,
de cómo Marx toma lo que Smith dice, o sea, le dice, sí, efectivamente la gente necesita generar ingresos para su subsistencia, pero eso no es el fin último, porque para Smith era el fin último, o sea, la gente tiene que garantizar su ingreso y garantizar su subsistencia. Y de ahí en más, ya la economía no se puede meter, digamos. Carlos Marx decía que efectivamente esa afirmación era la realidad, porque la gente tenía que salir, porque estamos hablando aquí en el año 1870, chiquillos, o sea, estos teóricos surgen en el siglo XIX, que después lo vamos a ver cuando veamos el mundo en el siglo XIX. Yo sé que a lo mejor puede ser un poco medio chino todo esto, pero para que después cuando ya tomemos esa materia nos vayamos familiarizando con los conceptos, porque, paréntesis, la prueba pregunta con conceptos y palabras muy complicados, chiquillos, para un lenguaje que no es el cotidiano, no es el que nosotros estamos acostumbrados a utilizar. Entonces tenemos que familiarizarnos con todos esos conceptos para que después logremos responder correctamente, ¿ya? Lo que Carlos Marx decía es que el conjunto de esas relaciones, que no solamente va desde el individuo, decir yo genero ingreso y subsistencia, sino que estoy en relación con el empresario, que él me da trabajo y me da mi sueldo, esas dos relaciones, esas dos personas, por decir así, esos dos agentes, forman las relaciones de producción. Y esa relación de producción, esas relaciones de producción, trabajador versus empresario, trabajador versus jefe, trabajador versus capitalista, como él decía en su escrito hace mucho tiempo, esas relaciones de producción forman la estructura económica de la sociedad. ¿Ya? Es un, es una discusión un poquito difícil, pero para que se hagan más o menos la idea de qué es lo que plantean estos teóricos, ¿ya? ¿Por qué estos? Porque estos teóricos, como les mencionaba, después se convierten en la base para la aplicación de los distintos tipos de economía. Incluso por aquí está, spoiler, el teórico de nuestro sistema económico hoy, donde hoy día nosotros estamos parados, ¿ya? Otro teórico es Alfred Marshall, que él toma aspectos de Adam Smith, donde también lo relaciona por medio de la economía política, pero lo hace de una manera más integral, en donde busca que el estudio de la humanidad no sea desde las estructuras, no sea desde las instituciones, como planteaba Smith, sino que sea a través de las ocupaciones ordinarias de la vida de las personas. Entonces, para él es muy importante examinar esa parte de la acción individual y social que está conectada a la obtención y el uso de los requisitos materiales para tener bienestar, ¿ya? Básicamente es el precursor de lo que después sería economía de bienestar, que en concreto sería un Estado que en conjunto con la economía, con el mercado, buscarían entregarle mayores elementos a la población para que vivieran mejor su vida cotidiana. O sea, más derechos sociales, acceso a salud, acceso a educación. Es muy importante, ya así en términos generales. Y el último es don Milton Friedman, que es el principal representante de lo que se conoció como la Escuela de Chicago, que no fue nada más ni nada menos que un grupo de economistas que consideraba que los mercados competitivos y libres tenían que estar sin la intervención del Estado. O sea, tiene que ser una economía totalmente abierta, totalmente libre, sin ningún tipo ni de fiscalización ni de intervención estatal en la economía. ¿Ya? Sus postulados fueron la base de las políticas neoliberales que se establecieron en Chile, perdón, en algunos países, ahí fue spoiler, porque fue mi cerebro, que se establecieron en algunos países en la década de 1980, particularmente en Chile. ¿Ya? Él, no sé si han escuchado alguna vez ese enunciado que dicen el mercado se regula solo. Ahí entra lo que decía Fernanda, la relación entre la oferta y la demanda.
el mercado se regula solo, no hay por qué intervenir, no hay por qué opinar. Milton Friedman fue el primero en plantearlo, ya más modernamente, y está implementado en gran parte del mundo en la actualidad, ya este modelo ligado a la economía de mercado. ¿Alguna duda, consulta, comentario, aporte? ¿Ninguna duda del resto? Ya, no de momento. Bueno, como ciencia social, chiquillos, chiquillas, la palabra lo dice, es ciencia en un aspecto. Entonces, toda ciencia tiene un método. ¿Para qué? Para contrastarse con la realidad y encontrar la verdad. Ya, eso es uno de los principios del método científico. Ya, entonces ocupa los mismos pasos del método científico, el método de la ciencia económica. El primero es la observación, el segundo es determinar el mecanismo de causa y efecto de los fenómenos y el tercero el contraste con la realidad para comprobar mis hipótesis. Ya, por ejemplo, una hipótesis que podría ser a ver, podría decir la profe gana mucha plata. Esa puede ser una hipótesis desde el punto de vista del método de la ciencia económica. Entonces esa es la hipótesis que tienen ustedes. Y ustedes tienen que comprobar esa hipótesis. Pero para comprobar esa hipótesis, no pueden acceder a mis liquidaciones de sueldo, que sería lo más fácil. Decir, hoy sí, si gana mucha plata. No, mira, nos equivocamos, gana poca plata. Bueno, si la hipótesis es que sí, primero tienen que observar. Entonces tienen que ver, hoy la profe todos los días va a comer afuera. No sé, estoy inventando. O todos los días, o mira, llegó con esta cosa nueva. O mira, no, en realidad no, trae almuerzo siempre. O parece que no es tan así la hipótesis. Primero observamos, ¿ya? El segundo es determinar el mecanismo de la causa y efecto de los fenómenos, determinar qué es lo que causa qué. Para ello hay que observar las características de cada fenómeno. En esta etapa se establecen los elementos principales del problema de estudio. Aquí surgen las preguntas, ¿ya? Pues el caso de estudio, o sea, la hipótesis es que, ¿cómo era? Que yo gano poca, no, gano, gano más plata, o gano plata. Entonces, acá aparecen las preguntas. Bueno, ¿cuántas veces al día la profe, no sé, sale a comer? Tengo idea. ¿Cuántas veces al día la profe... no, la profe este mes llegó con 3 pares de zapatillas nuevos. O por el contrario, las otras preguntas, o sea, otras preguntas, la profe nunca sale a comer. ¿Por qué? O la profe no siempre anda con la misma ropa, no sé, cosas que uno puede pensar, no sé, como para comprobar la afirmación, o nos invitó a todos a comer este fin de, no sé, después de la clase y nos invitó a todos a comer y comimos súper rico en un restaurante, etcétera. Entonces, ahí van comprobando y van contrastando con la realidad, según la primera hipótesis, ya, o sea, la afirmación que ustedes tienen. Eso se hace en todas las ciencias, parte del método científico, pero en el caso de la economía también. Y eso se utiliza para qué centralmente, chiquillos, para contrastarlo con la sociedad, porque es un contraste con la realidad del método de la ciencia económica, pero también para que se tomen decisiones en términos económicos. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué es lo nuevo que hubo ahora? El alza del sueldo mínimo. No sé si supieron que se subió el mes pasado a 500.000. Ahí también hay un caso, una hipótesis. ¿Qué puede ser la hipótesis? El sueldo de 500.000 nos va a alcanzar para más que antes. Puede ser la hipótesis. Bueno, tienen que observar. Chuta, va a subir la luz. Ah, no sé, o las cosas están más caras. Lo comparo con el mes pasado, las cuentas del mes pasado versus la del mes que mi familiar o yo recibí el sueldo de 500.000 pesos. Y ahí voy contrastando según la realidad para comprobar mi hipótesis, que es que a lo mejor el sueldo mínimo, que es que el sueldo mínimo me va a alcanzar para más que antes, porque ahora aumentó. Entonces ahí después yo saco mis conclusiones, ¿ya? Y se toman las decisiones. Por ejemplo, me di cuenta que no me alcanzaba para más,
entonces tengo que tomar ciertas decisiones para que el presupuesto me alcance hasta final de mes o el resto del mes. ¿Ya? Aquí en general vamos a ver como cuáles son los principales tipos de sistema económico. No nos vamos a adentrar mucho a esto, sino para que ya nos hagamos una idea. El primer sistema es la economía planificada. Se conoce como economía planificada, donde la principal característica es que es una economía centralizada, como sale acá, y completamente controlada por el Estado. ¿Ya? Eso es muy importante. Economía planificada es una economía centralizada que está controlada completamente por el Estado. Y el Estado asigna los distintos recursos según las necesidades que tenga el país o la región. No se adhiere a los principios del mercado. Por ejemplo, acá que la economía se regula sola según la oferta y la demanda no corre. Acá es el Estado el que decide cómo gastar la plata, en qué invertirla, dónde no invertirla, cómo desarrollar ciertas cosas, etc. Hay un orden centralizado, ¿ya? En el mundo, ¿qué economía se le ocurre a ustedes que es planificada o centralizada hoy? ¿Se les ocurre alguna? Una donde esté el Estado completamente arraigado en la economía. Hay un país que está... Venezuela. Venezuela tiene rasgos de economía planificada, sí, sí, pero no es 100% planificada hasta el final. Antes lo fue más. Hay un ejemplo más fuerte. Corea del Norte. Porque uno de los aspectos de la economía planificada es que no se rige a los principios del mercado, entonces no hay liberalismo económico. O sea, yo no sé si alguna vez ustedes han comprado algo que venga de Corea del Norte, por ejemplo. Como que nosotros no tenemos acceso a sus productos como ellos no tienen acceso a los nuestros. Entonces ahí también hay un caso extremo de economía planificada y Venezuela igual tiene rasgos de economía planificada porque efectivamente es una economía centralizada donde el Estado decide mucho, pero no es 100% planificada porque Venezuela exporta petróleo. Entonces al exportar petróleo estás conectado también con los vaivenes del mercado, porque el precio del petróleo no se define en Venezuela, chiquillos, se decide en las grandes bolsas de valores que estaría bueno ahí si les interesa también investigar sobre eso, averiguar sobre eso, véanse las noticias. Ayer hubo un gran escándalo económico porque las bolsas del mundo cayeron mucho. Cayeron como no caían hace muchos años. Entonces ahí también hay toda una discusión económica importante, ¿ya? El segundo ejemplo de sistema económico, nos queda poquito por si acaso, por si encuentran que están un poquito enredados, están aburridos. Igual estaría bueno que me lo dijeran. Pero quedan 17 minutos, así que ya nos vamos a ir luego. Es la economía mixta, que es un modelo intermedio, ¿ya? Tal como dice acá, busca un equilibrio entre el libre mercado del capitalismo o el libre mercado del capitalismo, perdón, y la intervención estatal en la economía, ¿ya? Como que podríamos decir busca lo mejor de los dos mundos, o para algunos lo peor de los dos mundos, dependiendo de cómo se mire. Pero es un modelo económico que no prohíbe la injerencia del mercado, pero sí es mucho más regulador y fiscalizador que en el caso de la economía de mercado, ¿ya? Ejemplos de economía mixta hasta el día de hoy Argentina, porque ahí hay todo un caso, porque en Argentina se quiere implementar, tiene una economía mixta, por eso digo hasta el día de hoy, pero el gobierno actual quiere implementar la economía de mercado, ¿ya? Pero igual ahí hay un ejemplo de economía mixta que no es muy buen ejemplo porque tienen una inflación muy alta, pero eso no tiene que ver por el tipo de economía solamente, sino que por las decisiones económicas que han tomado. A ver, otro ejemplo.
que puede ser, se me fue, se me borró. Estados Unidos tiene aunque no lo crean, tiene más rasgos de economía mixta que una economía de mercado. ¿Ya? Chile tiene más permisología en la economía que el propio Estados Unidos, pese a que Estados Unidos es como el país más importante del capitalismo, porque, ojo, cuando yo digo economía mixta y economía de mercado, no estoy hablando de economías, o sea, estoy hablando de economías que ambas son economías capitalistas, ¿ya? No estoy hablando, la economía mixta no es una economía ligada a ideologías como socialistas o comunistas, sino que es capitalista, también es capitalista. La diferencia es que el Estado está mucho más atento a qué es lo que hacen los mercados o no en la economía, ¿ya? Por eso también la hace una economía a veces menos permisiva, a veces más permisiva, etc. Y la última es la economía de mercado, que aquí Made in Chile, que aquí nosotros la conocemos, no sé, yo soy mucho más grande que ustedes y es la única economía que conozco. Yo de cuando nací ya estaba esta economía, no conozco otra. Y es un sistema económico basado en lo que se conoce como la propiedad privada, la libertad de elección y competencia, así como los intereses personales, y limita el papel del Estado. O sea, ojalá el papel del Estado no existiera. Sí existe. Siempre existen. No existe ninguna economía en el mundo, creo, no estoy 100%, ahora me entró la duda, pero creo que no existe ninguna economía en el mundo donde solo el mercado regule la economía. Siempre hay un rol del Estado. El tema es que ese rol es mínimo, ¿ya? Más que fiscalizador y regulador o inversor, el Estado termina siendo un veedor, por decir así. Un Estado que pone algunas leyes, revisa más o menos cómo funciona el aspecto económico, pero no interfiere en ninguna decisión económica. ¿Ya? Esa es la diferencia, no interfiere en decisiones económicas. En cambio, en la economía mixta el Estado sí interfiere en decisiones económicas. ¿Ya? Y yo creo que con esto ya vamos a cerrar, que fueron los conceptos, ay, perdón, que fueron los conceptos que también mencionó Fernanda, que son conceptos importantes, son más que estos los que traje, pero ya he hablado harto y creo que igual es harta materia quizás. Para que, como es la primera clase, vamos a ir un poquito más tranquilo. Ya de la próxima tenemos que ponerle bueno, chiquillos, porque queda poquito para dar la prueba. Algunos conceptos económicos, el más importante y el más conocido, yo no sé si a lo mejor ustedes lo han escuchado, en Chile en los últimos 2 años ha estado sobre la palestra económica, que es la discusión de la inflación. Muy importante porque es el aumento general de los precios, ¿ya? Aumento general. No es solo que suba un aspecto de lo que nosotros necesitamos, no solo sube el agua y ya está. No puede ser así como, no sé, pues chiquilla, a lo mejor nosotros vamos un día a la feria y están más caros los tomates que otra cosa, aunque ahora está todo caro, pero imaginémonos que no. No podemos decir que hay inflación solo porque los tomates están caros. Tiene que ser un aumento general. Todo tiene que subir para decir que hay inflación. Y los precios de los bienes y los servicios, ¿qué son los bienes? Todos los productos que nosotros adquirimos. ¿Y qué son los servicios? Son los servicios que nosotros contratamos que muchas veces no son tangibles. Por ejemplo, un bien es tangible. Si yo me quiero comprar un lápiz, tangible. Un servicio puede ser la luz, el agua, el internet. Incluso este es un servicio que yo estoy brindando, haciéndoles la clase hoy día. Esto es un servicio, ¿ya? Y un aspecto central de la inflación, el aumento general de los precios, pero que existe en el mercado durante un determinado periodo de tiempo. Ya es muy importante esto, porque si la inflación persiste en una generalidad en el tiempo y aumenta, ya no se habla de inflación, sino que se habla de otro concepto, que está más bajito, ¿ya? Eso, ¿alguna duda, consulta, comentario con respecto a la inflación? ¿La habían escuchado antes? ¿Sabían lo que era?
me equivoco de pestaña. Bueno, el concepto, ahí ponga que todo claro, genial. El concepto contrario a la inflación, el opuesto, ¿ya? Es la deflación, que es cuando no hay un aumento general de los precios, sino que una caída. ¿Ya? Eso nosotros no lo hemos visto en Chile, entonces es difícil de imaginar así como, oye, pero ¿en serio? ¿Eso puede pasar en la economía, que las cosas todas bajen de golpe? Y sí, ha pasado. Es una caída general y continuada de los precios. La deflación como tal, si bien es una buena noticia para nosotros los consumidores, porque lógicamente las cosas bajan de precio, entonces el mismo sueldo de 500.000 ahora nos alcanza para más cosas, si las cosas están más baratas. Pero es una mala noticia para otra gente, para las empresas. ¿Por qué? Porque efectivamente ganan menos plata ellos. Y al ganar menos plata, comienza una especie de círculo en la economía, que es que si las empresas, me gustaría tener una pizarra aquí, no tengo pizarra, pero voy a tratar de explicarlo lo mejor posible. Si una empresa gana menos dinero, tiene que tomar decisiones económicas. La mayoría de esas decisiones es despedir gente. Si despide gente, hay más cesantía, o sea, el trabajo cae. Y si el trabajo cae, la plata no alcanza. Entonces, independiente que las cosas estén más caras, igual no voy a tener acceso a un salario. Entonces se transforma como en un círculo vicioso. Para las empresas, la deflación afecta mucho a las empresas, beneficia a nosotros como ciudadanos, pero impacta en el otro agente económico de las empresas, ¿ya? Por eso la deflación no es algo que se busque, ¿ya? Porque, por ejemplo, hoy día en Chile está todo el debate de la inflación, pero no es que bueno, entonces, ¿por qué no logran? Nosotros podríamos preguntar, bueno, si el problema es que los precios están tan caros, tan altos y afectan tanto, entonces lo que la economía debería hacer es ir hacia una deflación. Es que para nosotros sería lo más lógico. Bueno, si las cosas están caras, que bajen de precio, ¿cierto? Eso nos beneficia a nosotros, pero tiene un efecto dominó en la economía, porque en la economía está todo interconectado, estos cuatro agentes que vimos al principio, individuos, las familias, las empresas y el Estado. Y el último concepto es la hiperinflación. Ya este concepto es ya cuando la inflación deja de ser inflación porque se descontroló, chiquillos. Son periodos en los que se presenta un crecimiento excesivo y descontrolado de todos los precios en la economía. Ya lo que genera una pérdida en el valor del dinero. ¿Qué es una pérdida en el valor del dinero? Muy fácil. Yo no sé si ustedes cuando eran chicos y les pasaban 2 lucas, quedaban, o sea, bien, ¿no? O sea, me estoy refiriendo, no sé, hace 4, 5, 6 años, tampoco hace tan poco. Me estoy refiriendo a hace mucho tiempo, que a uno le pasaba, no sé, y con 2.000 pesos, no me acuerdo ya que uno compraba, pero qué sé yo, compraba una bebida, y además te comprabas unas galletas, y además te alcanzaba para otra cosa más, y después te alcanzaba para un dulce, no tengo idea. O sea, uno con 2.000 pesos podía comprar fácilmente 4 o 5 cosas. Hoy día, una bebida de medio litro, yo no sé cuánto está en sus casas donde viven ustedes, chiquillos, pero por ejemplo acá donde yo estoy, 1.300 pesos. O sea, ya con 1.000 pesos yo no alcanzo a comprar ni siquiera una lata a veces de bebida. Entonces, eso significa que pierda el valor el dinero, ya muy concreto. Y el caso de la hiperinflación podríamos mencionarlo como también un caso como que está sucediendo en la práctica en Argentina. Ya que Argentina es un buen ejemplo para esto. Porque en Argentina, chiquillos, no sé si ustedes han visto, pero hay precios que cambian cada día. Es como que incluso yo el otro día leía unos reportajes, o veía unos reportajes donde, no sé, una persona iba a comprar, qué sé yo, pollo en la mañana y tenía un precio y después iba en la tarde, después del trabajo, y valía más caro. O sea, ni siquiera había un precio fijo en el mismo día, sino que durante la tarde, la media tarde, la noche, los precios iban variando, y iban variando para arriba, no para abajo, iban subiendo, ¿ya? Entonces, a eso se refiere con el descontrol de los precios. Y no hay un rol del Estado también fuerte de impedir eso.
ya es muy difícil que el Estado controle los precios. A pesar de que en Argentina existía una ley de control, ahora no estoy segura si está implementada, pero por el mismo descontrol de los precios. Ya eso es la hiperinflación y que conlleva elevados costos sociales. ¿Qué son los costos sociales? Si las cosas están más caras, que sube el arriendo, los servicios básicos, la comida, hay mayor gente que está en la pobreza. Yo no sé si ustedes han visto, pero en Argentina hay un 55% de la población es pobre, o sea, no tiene, a pesar de que tenga trabajo. Entonces ahí hay un buen ejemplo si en algún momento ustedes ahí quieren investigar o averiguar para comprender mejor todos estos fenómenos económicos. Ahí nuestro país vecino, que bueno, es terrible también lo que está pasando, pero desde el punto de vista económico es importante para poder comprender. ¿Ya? Eso. ¿Alguna duda, consulta, comentario?